Tú saludas, Carlos. Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Estamos ya iniciando esta entrevista que le vamos a realizar a la doctora Xóchitl Meneses, que está ya aquí con nosotros. También está la maestra Marisol Velasco, que va a estar encargada de apoyarnos tanto en las cuestiones técnicas, pero también en la cuestión de apoyo del que se vaya requiriendo para la dirección de esta entrevista. No sé, esperemos que ya haya personas ahí conectadas y yo no tengo ahorita manera de ver cómo estamos ahí en el Face, pero pues confiamos en que toda la difusión que hicimos este fin de semana haya despertado el interés, sobre todo de personas que el tema ya les convoca, ¿sí? Es un tema que a muchos no les puede parecer atractivo o importante, pero vaya que a los que hemos pasado por situaciones de enfermedad o que padecen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o personas que acompañan a una persona que padece estas enfermedades, vaya que les va a interesar. Así es que si nos están escuchando y por ahí, ya que se están dando cuenta de qué va a tratar todo esto, ya pueden codear a alguien, mándenles el link, denles la oportunidad de conocer un poquito más sobre este tema, sobre todo de la mano de la doctora Xóchitl, que bueno, pues tenemos el gusto de conocer recientemente, pero sabemos de su trabajo y de su trayectoria. Entonces, bueno, me voy a permitir presentarla. Gracias. La doctora Xóchitl es tiene su licenciatura en medicina, es médico cirujana por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene esa licenciatura de origen, Tiene una especialidad en logoterapia y análisis existencial en la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, SMAEL, que está allá en Ciudad de México, y tiene su maestría en bioética por el Centro de Investigación Social Avanzada de CISAB. Ella se dedica a la medicina, pero sobre todo en su experiencia laboral. Actualmente se dedica a la práctica médica y es docente en la clínica de colonoscopía y cuidados paliativos y manejo integral del dolor y atención oncológica integral, que ahorita platicábamos, se encuentra en la ciudad de Querétaro. ¿Es así, doctora? Sí, en Tequisquiapan, Querétaro, está el instituto y ya la parte médica también la ejerzo aquí en la ciudad de Querétaro, en ambos lugares. En Querétaro y en Tequisquiapan. Sí. Es presidenta y directora académica del Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Logoterapia, con Creciendo Juntos. Es una sociedad civil, tengo entendido, INCUPAL, Ajá. ¿sí? Coordinadora académica de la Asociación Panamericana de Cuidadores Paliativos de APAC, en el capítulo de Querétaro. Realiza servicios comunitarios en la Fundación CENACER también ejerce capacitación para el voluntariado comunitario en cuidados paliativos, a través de las comisiones México, sede Querétaro. También es directora general de la revista Nous Médica, Medicina y Humanismo. No sé, doctora, la revista Nous es de la Sociedad de Smile, o es aparte de otra. No, es de nuestra institución de INCUPAL, es nuestra revista del instituto. Ajá. Ah, ok. Muy bien. También es coautora del libro Historias de vida y enfermedad, el camino andado por la persona enferma. Un libro suena muy, muy interesante, y pues un poquito solamente de la experiencia de la doctora que vamos a estar realizándole la entrevista. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, doctora? ¿Lista? Listísima. Pues yo muy agradecida por la invitación. Buenas noches a todas las personas que se estén conectando. Gracias, Marisol. Gracias a IPSE que da esta apertura para que podamos conocer y darles a conocer a todos ustedes lo que existe hoy por hoy para
no evitar, pero sí disminuir el sufrimiento existencial, de lo cual vamos a hablar ahora, y sobre todo cuando tiene que ver cuando la enfermedad toca la puerta de tu casa y cuando tienes un enfermo en casa y sabes que esa enfermedad va a ir progresando y no sabes qué hacer, no cuentas con el apoyo de los profesionales de salud más que cuando hay alguna urgencia. Entonces, saber que existen los cuidados paliativos, saber que existe el acompañamiento logoterapéutico para que no sufras de más, ¿no? Entonces, para eso estamos el día de hoy, para darte a conocer que en esas situaciones de enfermedad, de una muerte inminente en la familia, que no estás solo, que puedes buscar el apoyo profesional de cuidados paliativos y también de la logoterapia. Y ahorita te vamos a decir de qué se trata, pues un taller que estamos nosotros ahorita promoviendo para que conozcas cómo cuidar a un enfermo en casa en base a los cuidados paliativos y también cómo podemos nosotros dar soporte y acompañamiento espiritual a través de la logoterapia. Muy importantes ambas cosas, porque ahora que estamos haciendo la difusión de esta entrevista, muchas personas nos preguntaban, oye, pero si es cuidados paliativos, entonces forzosamente la persona ya está en una fase terminal de alguna enfermedad. Es una de las preguntas que más inquietan y que también, no sé si te parezca que podamos comenzar por ahí. Claro, sí, por supuesto, adelante. Sí, 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 yo creo que eso es muy importante, ¿no? El empezar con este tipo de preguntas que es necesario aclarar y ampliar, ¿no? El concepto que se tiene de los cuidados paliativos. Si quieres, bueno, voy a empezar contestando esta pregunta. Cuando nosotros escuchamos cuidados paliativos, lo asociamos al final de la vida. En un principio, así empezaron los cuidados paliativos. Se daba a las personas que ya estaban les dicen pacientes terminales, y ahorita voy a hacer como un paréntesis en este concepto, en la manera en cómo usamos el lenguaje. Y hoy por hoy, pues la medicina desgraciadamente ha hecho una analogía para referirse a la enfermedad, para referirse al sistema inmunológico, para referirse a los medicamentos con un lenguaje de tipo bélico. Y allí empezamos a distorsionar el significado de lo que es el proceso natural de la vida, que no solamente es salud, también es enfermedad, también es vida y también es muerte. Entonces, creo que desde allí, y el doctor Jerónimo Acevedo siempre dice, la logoterapia es un nuevo paradigma en la salud. Y vamos a empezar por cuestionarnos la utilización del lenguaje, porque en el lenguaje van implícitos significados. Y entonces, como te llega a ti el mensaje, es la manera en la que vas a actuar y vas a representar un papel en la vida en base a lo que significa la situación, la palabra que te está determinando en ese momento de tu existencia. Entonces, antes, bueno, voy a usar la palabra, el concepto terminal, porque así se maneja en medicina, ¿no? Y así lo manejamos todos. Entonces, en personas que estaban en fase terminal, empezaron los cuidados paliativos. Sin embargo, hoy por hoy los cuidados paliativos se dan desde el momento en que te diagnostican una enfermedad que tiene probabilidad de cura, pero también puede tener probabilidad de no cura. Estamos pensando, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Hay cánceres que se pueden curar, pero hay cánceres que en la evolución resulta que no se curaron, ¿no? Entonces, por eso desde el momento del diagnóstico de una enfermedad, no solamente cáncer, los cuidados paliativos empezaron a darse en pacientes terminales o al final de la vida, oncológicos que tenían cáncer. Hoy por hoy, los cuidados paliativos son para pacientes oncológicos, pero también para pacientes que no tienen enfermedades oncológicas, pero que sí tienen enfermedades que ya no tienen cura. Ajá. Cuando ya no hay posibilidad de cura, esa es la palabra clave para solicitar los cuidados paliativos, independientemente si le falta poco tiempo de vida o no.
voy a ser muy puntual en esto porque cuando empezaron a usarse los cuidados paliativos en un inicio para los pacientes al final de la vida, resulta que ya cuando estaban en una fase preagónica o agónica, solicitaban los cuidados paliativos y el desempeño o todo lo que se puede ofrecer con los cuidados paliativos no se puede obtener al 100% cuando el paciente ya está en una fase de agonía y muere a los 5 días o muere a los 8 días. Entonces, en realidad, nuestra función no se da al 100% para lograr el alivio al sufrimiento, el lograr la paz y la tranquilidad tanto a la familia como al paciente. En 8 días o en 5 días es, híjole, muy difícil que se puede lograr, pero no al 100. Entonces, cuando una persona se diagnostica desde el principio y tú sabes que esa enfermedad va a progresar, va a evolucionar, en el sentido de que va a restarle, va a ir limitando más las capacidades del paciente, lo va haciendo más dependiente de cuidados. Entonces dices, si empezamos desde un principio a otorgar los cuidados paliativos, pues entonces lo que podemos ofrecerle a esa familia, a ese cuidador primario y al paciente, porque estas tres entidades son las que tenemos que cuidar, no solamente al paciente, al cuidador primario, al que está 24/7 al cuidado del paciente, y también a la familia. Entonces, somos un equipo interdisciplinario, somos varias disciplinas que tenemos conocimiento en cuidados paliativos para poder atender a todo esta unidad, a este sistema familiar, que no solamente la enfermedad toca al paciente, sino que la enfermedad toca a todo el sistema familiar. Entonces, cuando en un equipo tenemos psicólogos, tenemos tanatólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, la enfermera o el enfermero, el médico, el que hace terapia ocupacional, o la trabajadora social, el trabajador social. Todos somos un equipo que hacemos justo este cuidado al sistema, ayudamos a que haya una organización en el sistema en donde las cosas fluyan de una mejor manera, los cuidados fluyan de una mejor manera, que no se le cargue tanto la responsabilidad a una sola persona, que generalmente es el cuidador primario. Y entonces, al poder hacer un equipo, y obviamente hacer activo al paciente. Y aquí es donde entra la logoterapia de una manera muy interesante, en donde el paciente empieza a responsabilizarse de su vida, no solo de la enfermedad, sino de su vida. Y entonces hacerlo activo en todo este proceso. Y la verdad que todo cambia, y cambia para bien. Y cuando podemos nosotros hacerlo desde el acompañamiento logoterapéutico, de verdad que todo fluye de una mejor manera. Pero esto empezando no cuando ya van a morir, sino desde antes. Realmente es una atención holística la que se da y la que deberíamos de emplear en todas las enfermedades, ¿no? Pero aquí puntualmente, hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de personas que tienen una enfermedad que ya no se le ha encontrado cura y que sabemos que está progresando, que está avanzando y que obviamente puede ir acortando el tiempo de vida. Sin embargo, hay padecimientos que duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, pacientes con Alzheimer o con una demencia duran años. O sea, no es de que se acorte el tiempo de vida, no son pacientes que están al final de la vida y sin embargo son para cuidados paliativos. Porque el desgaste físico, emocional, económico, es exactamente igual que un cáncer, por ejemplo, o como una enfermedad reumatológica, ¿no? Que esas también duran mucho tiempo, pero también van mermando la calidad de vida, ¿no? Y entonces también es para cuidados paliativos. Tenemos que atender todo el sistema familiar con el equipo interdisciplinario. Esto no solamente está limitado a la parte médica, sino a todo un equipo de varias disciplinas que estamos capacitados para acompañar a este tipo de pacientes y de familias. No sé, creo que me extendí mucho con la respuesta,
Pero creo que sí hay que puntualizar que no solamente es para personas que se encuentren al final de la vida. Ahora sí que te vamos a aprovechar y te vamos a exprimir lo más que podamos porque estamos viendo que hay 20 personas en vivo en esta transmisión y también les queremos pedir que aprovechen ellos, que nos hagan llegar por el chat, ¿sí? Si todo lo que nos estás compartiendo va encajando. Simplemente el hecho de que ya nos digas que los cuidados paliativos no necesariamente son igual a que cuando uno tiene cáncer, yo creo que eso ya nos está ayudando a entender que hay muchas enfermedades que se deben de abrir a este tipo de cuidados y que tal vez nos están abriendo por de alguna manera el prejuicio de que como no es cáncer, como no es ya para morirse, entonces no lo necesitan, ¿no? Es, Y con así es. esto que nos acabas de decir, me parece fabuloso, una manera de abrirnos la mente a todos los que pues no sabíamos esta información. Entonces, pregúntenos, si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora, escríbanla en la transmisión y la podemos leer e incluirla en el esquema que tenemos preparado. Lo que a mí, doctora, sí me gustaría, porque entre varias personas podemos tener idea de lo que es la logoterapia, pero no sé si algunos participantes en la audiencia, ¿sí?, requieran un poquito de apoyo, ¿no? Saber a qué nos referimos cuando hablamos de logoterapia y algo muy interesante, porque los que hemos estudiado la logoterapia en ningún libro hemos leído cómo se aplica a los cuidados paliativos. Entonces, ese paso nos gustaría saber cómo lo has dado, ¿sí? ¿Cómo es que llevas la logoterapia a este tipo de servicio tan importante? Claro, gracias por esta pregunta, porque justamente eso es lo que en INCUPAL, que es el instituto al cual yo estoy representando, que es Instituto Mexicano de Cuidados Paliativos y Logoterapia, justo lo que hacemos es el ensamble que hay entre los cuidados paliativos y la logoterapia para poder atender a este sistema familiar y al paciente, ¿no? Que se encuentra con una enfermedad progresiva, que está avanzando, etcétera. Y que además es incurable. Entonces, aquí, fíjate que cuando te estaba yo hablando del uso del lenguaje y hablando específicamente del el paciente terminal, que es como normalmente lo vamos a escuchar y leer en toda la literatura, hablando con el doctor Jerónimo Acevedo, me dice, mira, creo que debemos de cambiar antiguos paradigmas y empezar a apelar por algo más significativo que fomente el sentido de vida en las personas independientemente de la circunstancia que estén viviendo, ¿no? La vida es vida hasta el último suspiro. O sea, no podemos hablar y vivir la muerte cuando se está en vida. Entonces, lo que hacemos en logoterapia, digamos, o sea, la tanatología tiene su sistema y su metodología, ¿no? En cuanto a la logoterapia, lo que te puedo decir es que cuando tú estás atendiendo a una persona, pues o esa persona está viva. Entonces, lo que nosotros apelamos como logoterapeutas es a mantener esa vida, aunque falte poco tiempo para morir. Y entonces, cuando hablas de vida, es mantener la esperanza en el legado que estás dejando. Saber que en cualquier momento va a llegar la creatividad, si es que estás abierto a realizar un valor que sea significativo tanto para ti, para los que te rodean, ¿sí? Entonces, es decir, algo que yo pueda aportarle a las personas que me acompañan, algo que yo pueda transmitir a pesar de estar en esta cama postrado. Eso me hace que soy útil y puedo dar, servir a otras personas en el momento que a lo mejor
pensaba que yo ya no podía hacer nada en esta vida por los demás. Y es más, puedo dejar una lección de vida importantísima que en ninguna universidad me van a enseñar. Y el único que te la va a enseñar va a ser la persona que está ahí postrada en la cama. Y puedes obtener la mejor lección de vida a partir de la actitud, a partir de lo que te está comunicando, de lo que te está transmitiendo, porque en algún momento nosotros vamos a ocupar el mismo lugar que está ocupando mi familiar. Vamos a estar allí. Y si mi padre, mi madre me enseñó cómo vivir sus últimos días, esa lección yo la estoy aprendiendo, porque nosotros aprendemos con ejemplos. Entonces, imagínense la responsabilidad, imagínense la importancia que tiene que la persona que está en la cama, que está viviendo sus últimos días, que realmente los está viviendo, se convierte en el mejor maestro de vida que podemos tener. Y cuando tú le devuelves eso a tu paciente, caray, dicen, yo puedo enseñarle así como estoy, algo a los que cuando a lo mejor dices, ¿qué les puedo enseñar? Dolor, dolencias y sufrimiento. Sí, obviamente eso se ve, ¿no? Pero la actitud, la forma en que lo afrontas, la manera en que aprovechas estos momentos, eso es lo que vamos a aprender los que estamos alrededor. A mí como médico, la verdad es que ellos me han enseñado tantas cosas a mí, tantas que han sido los mejores maestros que yo he tenido en mi vida. Y algo que me motiva y me estimula a continuar con este trabajo, que sí, duele, es muy demandante, pero la verdad es que el regalo y la satisfacción que dejan mis pacientes en mí como ser humano y preparándome para cuando me toque a mí, es decir, no puedo hacerlo peor que ellos, no, lo tengo que hacer mejor de lo que me lo han enseñado. O sea, en mí dejan un compromiso de decir, el hecho de que yo esté postrada en una cama no es sentirme inútil, no es sentirme que le estorbo a nadie, al contrario, es decir, yo todo lo que puedo transmitirles a las personas que estén a mi alrededor. Entonces, aprendes tanto lo que es la dignidad humana. Aprendes que la dignidad no solo es productividad, aprendes que la dignidad es la mejor lección de vida que una persona te pueda dar. Y saber que les estás sirviendo a los demás esto que les estás enseñando. Entonces, cuando tú le dices, es que usted me va a enseñar, yo no tengo nada que enseñarle a usted. Usted es el que ahora es un libro abierto, dependiendo si se quiere abrir o no, y el que nos va a enseñar a nosotros. Usted, siempre decimos, es el director de la orquesta. Nosotros somos sus músicos. Y nosotros vamos a tocar la melodía que usted quiera que tocamos, pero siempre y cuando usted suba la batuta. Si usted la baja, por más que queramos hacer por usted, pues no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder tocar nada, ¿no? Entonces, el hecho de saber, caray, entonces yo tengo las riendas de mi vida, o sea, yo tengo el compromiso de alzar la batuta, ¿no? Entonces es, caray, entonces yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante, la verdad es que cuando te encuentras acompañando desde esta perspectiva, desde estas tareas que hacer, porque en realidad no sabes lo que va a pasar. O sea, es un misterio, pero sí sabes que hay una puerta que se abre y que de allí pueden surgir muchas cosas, un mundo de posibilidades que la familia que lo vive de esa manera, no sabes, lo agradece, yo lo agradezco, el paciente lo agradece. De verdad es un trabajo el más significativo que yo pueda tener, ¿no? Entonces, la logoterapia justo te ayuda a eso, a saber cómo acompañar
desde la vida. Y pues ya sabes, la vida es posibilidad, así es de que hay muchas cosas que van surgiendo en el transcurso del camino. No sé, ¿qué es la logoterapia? La logoterapia es una psicoterapia que está centrada en la búsqueda de sentido. Es en aquellos momentos límites de la vida en donde te confrontas con tu finitud, en decir, caray, o sea, soy vulnerable, estas cosas no están en mi control, y cuando yo no tengo el control, cuando no sé qué hacer, puedo perder fácilmente el rumbo de mi vida, ¿no? Y con decir, ya no sé ni a dónde ni cómo recurrir, me siento perdido, perdida, porque esta situación me está rebasando, está en riesgo perder el sentido de mi vida. Y entonces lo que hace la logoterapia es que a partir de los recursos, a la movilización de recursos espirituales, no se reducen a la religiosidad, sino que van más allá, sobre todo del hecho de estar consciente que soy libre de tomar decisiones y que a partir de esas decisiones que yo decido tomar, esas decisiones o me van a construir y van a apelar a que yo responda a la vida ante la pregunta que me está planteando, o me quede de manera inmanente con mis limitaciones, llorando, victimizándome, enojándome. Entonces, no hay más de otra, ¿no? Entonces, a partir de lo que yo decida es, o me vivo victimizándome de la situación, o me vivo de manera responsable, tratando de buscar darle una respuesta desde mí a la situación que me está planteando la vida. Y ahora yo, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le respondo yo a esto que me está cuestionando la vida? La vida no me cuestiona, la vida, más bien yo no cuestiono la vida porque, ¿y por qué a mí? ¿Y para qué a mí? ¿No? Sino, ¿y con esto que me está sucediendo? ¿Qué está esperando la vida de mí? Y aquí es donde yo me doy cuenta que tengo una libertad de decidir con lo que voy a hacer. Esa es la libertad de actitud. Y esa libertad viene de la dimensión espiritual. Es un recurso espiritual sumamente importante. La libertad de tomar una decisión con aquello que me está pasando, qué es lo que voy a hacer. Y la responsabilidad, es decir, darle la respuesta a eso que me está pasando. Hacerme responsable y cargo de mi vida con eso que me está planteando la vida. Entonces, ya empezamos ahí a movilizar los recursos espirituales y esto es a lo que apela la logoterapia. Entonces, cuando tenemos a un paciente, que este es el ensamble que decíamos, ¿no? ¿Cómo ensamblamos la logoterapia con los cuidados paliativos? En bioética decimos, hay que respetar la autonomía del paciente, ¿no? La autonomía es un principio de la bioética que debemos respetar. Entonces, el principio de autonomía. Pero la autonomía no es solamente un deseo y un capricho que al paciente se le ocurre y que ya eso hay que respetar. No, la autonomía es libertad de decisión. Es decir, bueno, a ver, hacer conciencia el paciente, y obviamente así estamos nosotros para acompañar al paciente, que haga conciencia de lo que va a decidir. Ajá, no es solamente porque quiero o no quiero, no, a ver, y si quieres, ¿por qué quieres? ¿No? Vamos haciendo conciencia de eso. Y si no quiero, ok, vamos a ver, ¿y por qué no quieres? ¿No? Y ir profundizando con, obviamente, la mayéutica, ¿no? Las preguntas, esas preguntas intencionadas que hacen que el paciente, con cada pregunta que le vas haciendo, va haciendo introspección y va diciendo, a ver, pues por esto y por esto, ¿no? Entonces, vamos haciendo conciencia y decir, pues entonces, si realmente lo quieres, no, pues ya me di cuenta que mejor no, ¿no? O a lo mejor lo que no quería y dice, no, pues sí, realmente sí lo quiero, ¿no? Pero ya en un momento que ya estás bien convencido de lo que estás decidiendo, ya te puedes responsabilizar
de aquello que estás decidiendo. Entonces, así es como nosotros hacemos que la autonomía del paciente realmente deje de ser un capricho y se convierta en una acción responsable, en una decisión libre, desde su libertad, no porque, es que mi esposo me dijo que mejor me fuera yo con tal médico, que me tomara yo tal tratamiento, o que siguiera yo con las quimios y las radios cuando se supone que ya no hay curación, ¿no? Y entonces quiere que siga y yo, pues, le obedezco porque yo no sé tomar decisiones. Desde ahí es empezar a tomar conciencia de, ¿y cómo ha sido su vida, no? ¿Cómo ha decidido usted en su vida? ¿Cómo ha sido la toma de decisiones? O sea, realmente este tiempo es de un autoconocimiento, de un autodescubrimiento, de una posibilidad de empezar a hacerte cargo de tu vida cuando a lo mejor toda una vida no lo pudiste hacer. Híjole, la verdad es que es muy enriquecedor el poder acompañar desde la visión de la logoterapia. Así hacemos activo al paciente. Es lo que demandan los cuidados paliativos. En nuestra norma oficial mexicana y en todas las leyes de salud a nivel mundial, los cuidados paliativos lo que promueven es que el paciente se haga activo, que deje de ser pasivo y que los médicos dejen de hacer medicina paternalista. Entonces, si nosotros apelamos con ya tengo los recursos del acompañamiento logoterapéutico, voy a empezar a ayudar y a favorecer que realmente mi paciente se haga activo, porque se acostumbran a ser muy pasivos, ¿no? Pues háganme todo, pues yo no puedo decidir, ya que decidan mis hijos, que decida mi marido, ¿no? En fin, o sea, se vuelve demasiado pasivos. Y eso, si no tenemos estos recursos, es difícil que el paciente, que toda la vida fue de una manera, se vuelva activo en su proceso de enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, sí es muy importante esta parte. Ahora, otra parte en donde nos apoyamos con la logoterapia es cuando decimos alivio al sufrimiento. Los cuidados paliativos, digamos, su concepto es una interdisciplina en donde se ayuda al paciente que tiene una enfermedad incurable, que es progresiva, que va avanzando y que limita su tiempo de vida o su calidad de vida. Para ellos son los cuidados paliativos. Los objetivos es aliviar el sufrimiento, más bien, tanto físico, o sea, quitar el dolor, quitar los síntomas que acompañan a la misma enfermedad. Eso lo hacemos los médicos y los enfermeros o enfermeras. El alivio al sufrimiento psicológico, y para eso tenemos a nuestros psicólogos, a nuestros tanatólogos, psicológico, el social, y para eso pues nos apoyamos de nuestra trabajadora social, de la terapia ocupacional, ¿no? Y el alivio al sufrimiento existencial o espiritual. Y entonces, fíjense, ya estamos hablando aquí de cuatro dimensiones que no solamente se limitan al cuerpo o a la psique, sino a lo social y a lo espiritual. Entonces, si te están diciendo alivio al sufrimiento en todas estas dimensiones, pues necesitamos todo un equipo de otras disciplinas. Entonces, cuando hablamos de alivio al sufrimiento espiritual, y si el paciente no es religioso, ¿cómo lo apoyamos? Entonces, la logoterapia es la respuesta, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues ya sabemos que no se limita a la religión. Digo, quienes tienen, digamos, una fe, una creencia, realmente es más fácil. La verdad es que fluye más el acompañamiento. Pero quien no lo tiene, o quien dice tenerlo, pero no lo siente, es difícil. Y entonces, si nosotros podemos apoyarlo desde esta actividad de la libertad de tomar sus propias decisiones, de hacerse responsable de su existencia mientras hay vida, pues hay que hacer la tarea, ¿no? La tarea no se ha acabado. Entonces, de ir descubriéndose como persona en esos momentos de su vida,
el ir viendo qué legado o cuál es el legado que está dejando. Y si no lo tiene claro, ayudarlo a que lo tenga claro, buscarlo, ¿no? El saber que va a ser, que puede hablar con sus amores, ¿no? Con las personas significativas de su vida para poder a lo mejor limar asperezas, ¿no? El poder confesarse cosas que a lo mejor no podían hablar antes, que ahora es el momento de hablarlas. O sea, el volverse a relacionar, el volverse a reencontrar consigo mismo y con su familia. Todo esto en realidad es una tarea muy importante que lo pone activo en ese momento, en ese activo de manera existencial. Cuando está activo de manera existencial, nosotros ya estamos aliviando el sufrimiento espiritual, porque el sufrimiento espiritual es el sufrimiento existencial. Es cuando yo veo que mi vida se acabó, que ya no tiene sentido, que soy un estorbo, que soy una carga para mi familia, que ya no sirvo para nada, que ahora me tienen hasta que cambiar el pañal y darme de comer en la boca. Eso es sufrimiento existencial. El decir, ay, a lo mejor algo hice mal, estoy pagando por mis pecados, en fin, toda esta estructura de creencias que puede tener cada persona y que lo está haciendo sufrir. Y ese sufrimiento existencial o espiritual puede filtrarse en las otras dimensiones, en la psicológica y en la del cuerpo, y de repente tienes dolores físicos que no puedes controlar y resulta que es por toda la revolución que trae la persona en cuanto a sus temas existenciales y que si no tiene la manera de hablarlos o no lo tiene claro de cómo decirlo, porque a lo mejor siente algo pero no lo tiene claro y tú lo acompañas como con estas preguntas, ¿no? Y luego pues pasa, ¿no? Decir, bueno, y es que, ¿cómo se siente usted estando postrado en la cama? ¿No? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? Y entonces cuando empiezan ellos a hablar, entonces ya vas viendo como por dónde va la dolencia y, y pues resulta que cuando atiendes esta parte, es más fácil atender las dolencias del cuerpo. Entonces ya no necesitas doparlos tanto. Es increíble que si tú no atiendes esta parte, de veras, luego estamos usando un montón de medicamentos para el dolor y ni así les va bien. Entonces, cuando ya esta parte la tienen más tranquila, más aliviada, entonces es más fácil controlar los síntomas físicos. Por eso es tan importante conocer la logoterapia dentro de los cuidados paliativos. De veras, yo cuando lo encontré dije, no, pues es que esto van junto con pegado, o sea, lo necesitamos y más en esta época en donde hay más personas que no son religiosas, ¿no? Que no son creyentes, entonces es como, pues tengo que irme por el sentido, la búsqueda del sentido de vida. Uh-huh. Claro. Doctora, justo tengo aquí un comentario que quiero compartirles y una pregunta. Entonces, ahí les va. Dice Yola Jaime Romo, dice, la fuerza, esperanza y la fe que me enseñaron mi hija y mi madre antes de morir es la mejor enseñanza de vida para mí. Fueron un ejemplo de fortaleza y dignidad al enfrentar la muerte. Cuando hablábamos de esto de las enseñanzas, ¿no? Así es, Yola, qué bueno que nos comparte su experiencia y sí, es verdad, se convierten en... ¿Y cómo quedarles mal cuando nos toque a nosotros, verdad? Claro que no, tenemos que hacerlo igual o mejor. Y tenemos una pregunta de Eugenio Herrera Nuño, dice, con la transición demográfica y el proceso de envejecimiento, cada vez vamos a necesitar más de este tipo de servicios. ¿Se hará una economía del cuidado? Muchísimas gracias, Eugenio. Tiene toda la razón, es una excelente observación. Claro que a medida que vamos teniendo mayor expectativas de vida, ¿no? Somos más longevos, pues obviamente los cuidados paliativos van a ser una gran demanda. Ya hoy por hoy es una gran demanda que no mucha gente conoce que existen. Y entonces, sí, definitivamente, ahora una economía del cuidado.
no sé exactamente bien a qué se refiera, específicamente hablando, pero lo que sí le puedo decir es que hablando, por ejemplo, de las demandas de una persona que se encuentra ya, digamos, muy cerca de la muerte, ¿no? Ya casi al final de la vida, empiezan a tener picos de estar bien y de repente mal y bien y mal y cada vez es mal, mal, mal y de repente va la familia que no tiene cuidados paliativos porque los ignora que existen y se va corriendo al hospital, ¿no? Y entonces a cada rato son internamientos, 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 cosas que los podemos hacer en casa. Hay muchas cosas que podemos atender en casa, que son los cuidados paliativos a domicilio, es lo que más hacemos nosotros. Y entonces así evitamos el gasto económico, las idas al hospital, a la economía, a los sistemas de salud. Sería mucho más fácil, hablando económicamente, tener cuidados paliativos a domicilio, tener un equipo de soporte de cuidados paliativos a domicilio, porque así se estarían evitando tantos internamientos, ¿no? Que nada más es, bueno, desgraciadamente así es en la institución, una cama más, medicamentos, ahí, servicio de atención profesional, ¿no? Cuando la persona ya está muriendo. Entonces es como si nosotros hacemos que nuestro sistema de salud realmente integre y favorezca estos cuidados paliativos a domicilio, pues en realidad se hace, digamos, se deja lo básico en casa, que de eso va a tratar este taller. Hay cosas muy simples, muy sencillas, créanme, que la misma familia, el mismo cuidador primario puede aprender a hacer en casa y teniendo un médico que esté supervisando el cuidado, que la familia sea una cuidadora experta profesionalmente hablando. Entonces, nosotros los educamos a ustedes y ustedes pueden dar la mejor atención del mundo y tener una comunicación directa con el médico. Nosotros estamos yendo, vemos, cubrimos las necesidades, no es necesario estar yendo todos los días y tenemos una comunicación ahora que tenemos el WhatsApp, ¿no? Las videollamadas, podemos ver al paciente. Entonces, realmente, económicamente hablando, resulta mucho menor el gasto a la familia y también para los sistemas de salud. Pero sí es como hacer como todo un cambio, todo un proceso que hoy por hoy se está queriendo hacer, pero ha sido difícil. Uh-huh. Le agradecemos mucho esta pregunta al querido Eugenio Herrera. Él es uno de los pioneros de la medicina paliativa o de los cuidados paliativos aquí en Aguascalientes. Ay, muy bien. Es un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos. Mucho gusto, doctor. Y siguiéndonos, así es. Gracias, doctor, muy amable, gracias. Y me parece que yo estoy así se me cuecen las habas también de hacer algún comentario, porque todo lo que has dicho me parece que nos despierta a todos la posibilidad de comprender, primero, que los cuidados paliativos llegaron para quedarse, ¿sí? Segundo, son más necesarios de lo que los pensamos. Tercero, de ya que tenemos que empezar a fomentarlos. Y cuarto, me parece también muy importante que entendamos cómo la logoterapia puede ser un medio o una forma de acompañar de dar el acompañamiento a la persona, ¿sí? Ya sea en cuidados paliativos o fuera de ellos, porque digo, la logoterapia es muy amplia en ese sentido, ¿no? Y me viene una frase de Frankl que, discúlpame, pero pues no me la pude aguantar, ¿no? Donde él nos habla justamente de la última de las libertades humanas. La última de las libertades humanas es elegir cómo decido vivir aquello que no puedo cambiar. Así es. Y cómo muchas veces las personas que están en una situación de cama, sufriendo ya tal vez sus últimos días, es algo que no pueden cambiar, pero descubrir que pueden cambiar interiormente cómo vivir esos momentos, yo creo que es el momento
ha de ser el momento más liberador. Platícanos, ¿cómo ha sido esas experiencias que te ha tocado vivir respecto, ya no tanto en la parte tal vez conceptual, más bien vivencial? ¿Cómo ha sido Claro. esa experiencia? Sí, gracias. Bueno, por allí vi un comentario de iPod. Ella es una psicóloga, bueno, una futura psicóloga. Gracias por acompañarnos, mi Sofi. Es la verdad, desde niña iba a los grupos de logoterapia que teníamos y ahora ya se está convirtiendo en una psicóloga. Entonces, gracias por estarnos acompañando, Sofi. Y bueno, fíjate que con esto que me estás diciendo, ay, gracias, doctor Eugenio, fíjate, nadie se va a escapar de cuidar o ser cuidado. Justo eso es lo que siempre les digo. Miren, es una realidad, o sea, el pensar que somos seres frágiles y vulnerables, el darnos cuenta que no somos superhombres ni superwoman, ¿no? Entonces, es decir, en algún momento, o sea, la vida es blanco y negro y gris y todas las tesituras y todas las tonalidades que pueda haber, y saber que no todo en la vida es alegría, ¿no? No todo en la vida es salud, y claro, la vida también es sufrimiento y la vida también es enfermedad, y pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Ahora sí que si no es en un accidente, pues ¿cómo nos vamos a morir? Pues una enfermedad. Algo nos va a pasar en el cuerpo para poder morir, ¿no? Pero a veces como que no queremos ver esa parte de la vida, ¿no? Y sin embargo es una realidad. Entonces, en algún momento de la vida, como bien lo dijo el doctor Eugenio, o yo voy a cuidar a un familiar o alguien me va a cuidar a mí. Eso es ley. Nadie nos vamos a salvar de esa. Nadie. O vamos a cuidar o alguien nos va a cuidar. Y es una bendición tener quien nos cuide. O sea, yo lo veo, ¿no? Digo, dentro de tanto sufrimiento y el caos que se genera con la enfermedad en casa y todo esto, lo que veo siempre es amor. Y eso fue una pregunta que me hicieron dice, bueno, ¿y qué es lo que siempre ve? ¿Cuál es como el denominador común, ¿no? De este tipo de situaciones. O sea, y siempre me decían, es así como que algo como muy trillado, me decían que se arrepienten de no haber hecho algo y que, ajá, como pensando que eso era como lo más común, ¿no? Que a lo mejor podía pasar. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, nunca me habían hecho esa pregunta y me quedé pensando y dije, lo que sí te puedo decir es que independientemente de cómo estén las cosas en la familia, lo que siempre veo es amor, porque siempre hay alguien que cuida. Y cuando hay alguien que te cuida, independientemente que si a veces el paciente está de malas, porque es parte del proceso de la enfermedad, luego está de malas y anda regañando a su cuidador primario, el cuidador primario ya está fastidiado y se enoja, y se enojan entre ellos, y bueno, pasan cosas, pero siempre está presente el cuidado. Y tú dices, wow, esto es amor. O sea, para mí es la máxima expresión del amor, el cuidar, de verdad. O sea, independientemente cómo veas cómo están las cosas. Y la verdad es que yo digo, es una bendición. Y yo paso por un hospital y en una noche fui a ver a mi papá. Se había tenido un accidente, se había ¿cómo se llama? Se rompió el cráneo, pues. Descalabrado. Una fractura muy leve y bueno, entonces, pero bueno, pues estuvo en cuidados intensivos y luego lo pasaron, traumatismo craneoencefálico tuvo, leve, pero sí, pues son de mucho cuidado, ¿no? Y entonces, en una visita, llego yo en la noche y claro, obviamente que cuando estás inmerso en estos temas, ves cosas que antes yo no veía antes de ejercer los cuidados paliativos. Entonces voy pasando y tenían todas las habitaciones abiertas las cortinas, yo voy pasando por el pasillo porque ya era la tarde noche, ya de hecho estaba oscuro, estaban las lamparitas encendidas y te lo juro, así como una película, voy pasando así ventana por ventana de cada habitación para llegar, que la habitación de mi papá era la del fondo,
No me vas a creer las imágenes que vi. Siempre una persona cobijando al paciente, en otro lado otra persona dándole la cena en la boca, por otro lado una persona ayudándole del baño, pasándola a su cama. O sea, y digo, Dios, o sea... Puro amor. Exacto, o sea, qué bendición tener quien te cuide, quien esté contigo. Entonces, fíjate, en los cuidados paliativos también cuidamos al cuidado primario. El cuidado primario es el ángel de la casa. Y a veces se escoge como por default. O sea, nadie busca, digamos, el mejor perfil para hacer el cuidado primario, porque sabes que va a estar ahí, va a tener muchas responsabilidades, va a tener que a lo mejor dejar su trabajo, va a tener que dejar de ganar dinero, en fin, un montón de cosas que pasamos por alto el cuidado primario, le damos mucho protagonismo al paciente y luego el cuidado primario se te enferma o se te muere antes que el paciente porque lo dejamos de ver. Y es una persona que lleva a cuestas una responsabilidad, una angustia, deja de dormir, deja de socializar, deja de trabajar, a lo mejor deja a su familia por cuidar a su padre o a su madre. De verdad que es muy interesante el poder poner atención en nuestros cuidadores primarios y saber organizar a la familia para no darle tanta carga de trabajo al cuidador, para saber que él también tiene que cuidarse. Entonces, que él también es valioso, es igual de importante que el enfermo y que de igual manera tenemos que cuidarlo. Entonces, el cuidados paliativos, como les decía yo, no solo es el paciente, es el cuidado primario y tenemos que tener mucha atención sobre él, tenemos que cuidarlo muchísimo y también a la familia, ¿no? Y entonces reorganizar este sistema, ayudar que la comunicación favorezca que se organicen, porque a veces trabajar con familias es bien difícil. Entonces hay todo el mundo, ay no, pues todo el mundo opina, pero a la hora de cuidar o a la hora de aportar económicamente, eso sí, para opinar estamos, pero bien puestos, ¿no? Pero sí, la verdad es que pasan muchos fenómenos en psicología, ¿no? Estos síndromes, ¿no? Que dicen el síndrome de la tacita de té, que el hijo de Bilbao, que el de la conspiración del silencio. Esto que les acabo de decir lo maneja mucho psicología, nosotros también, sobre todo en la parte de la comunicación. Porque como no queremos ver la muerte, no queremos ver el sufrimiento, las cosas que son reales, pero que duelen, no las queremos ver. Y entonces la comunicación se fragmenta y entonces ocurren muchos problemas a nivel de la dinámica familiar por no querer ver la realidad, por no quererla hablar. Entonces, la comunicación yo creo que es uno de los temas fundamentales que debemos nosotros de estar habilitados y capacitados para que haya una comunicación. Y de veras esto nos compete a todos, hasta los profesionales de la salud, porque no nos enseñan a comunicar. Los psicólogos nos llevan de gane en esta habilidad de comunicación. Los médicos no, y cuando empezamos a estudiar cuidados paliativos, pues empezamos también a habilitar este canal de la comunicación, que claro, que cuando conoces la logoterapia y las herramientas de la logoterapia, pues también eso te capacita a tener otro tipo de comunicación, ¿no? Pero, bueno, pues en fin, son un montón de temas que hay que abordar, pero en el taller que vamos a impartir ahorita en noviembre, que es por Zoom también, van a poder ustedes, todos estos síndromes que les mencioné, cómo darte cuenta qué tan quemado estás como cuidador primario, es decir, el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome del quemado. Ay, híjole, si ya estoy al borde del colapso, ¿no? Del desgaste físico y mental del cuidador, ver, existen escalas que yo mismo me puedo aplicar, o sea, va a ser un taller muy práctico para que las familias sepan cuidar. Esto necesitamos fomentar una cultura del cuidado. Esto no es exclusiva de medicina, esto nos compete a todos los seres humanos, una cultura del cuidado. Y de verdad que yo creo que si fomentamos este tipo de cultura, vamos a poner un granito o granote de arena
a disminuir la violencia en la que estamos inmersos, que es el resultado del egocentrismo. Es decir, no necesito de nada ni de nadie, cuando somos seres interdependientes, que sí vamos a depender de alguien y tenemos que aceptarlo, porque de veras, o sea, digamos, como han sido las épocas, ¿no? Y las diferentes ideologías que nos van por época mostrando y que la sociedad, obviamente la conducta va resultando en base a esas ideologías, ¿no? Y cuando te dicen, no, debemos de fomentar la independencia, ser autosuficientes y chalala, pues sí, o sea, esa ideología, con esa crecimos en nuestra época, pero te das cuenta que no es una realidad, que somos interdependientes y siempre vamos a depender de los demás y que hay autosuficientes. No, pues en lo que yo pueda en estos momentos, pues soy autosuficiente entre comillas, pero necesito siempre de alguien más para poder ser autosuficiente. O sea, es como una paradoja, ¿no? Entonces, cuando llegas a la ancianidad, por ejemplo, ahora tenemos tanta depresión en nuestros ancianos, porque, no, yo no quiero ser una carga para mi familia, ¿no? Y entonces, pues, no, yo antes muerto que irme a vivir con mi hijo o con mi hija, ¿no? Entonces es como, quiero seguir siendo autosuficiente, independiente, pero cuando la enfermedad te llega, cuando las limitaciones del cuerpo te llegan, ¿qué crees? Pues que alguien va a tener que cuidarte y que vas a tener que vivir en casa de tu hijo o de tu hija. Alguien va a estar allí, o sea, sí o sí lo necesitas. Y entonces tenemos viejitos que dicen, no, yo no quiero que nadie me cuide, no quiero irme a vivir a casa, porque lo sufren demasiado, porque ya están casados con esa ideología de yo no quiero depender de nadie. Y a veces uno de los aprendizajes que más en ellos hay que ayudarles a tener es el aprender a dejarse querer, ¿no? Hacerse sentir merecedores de cuidado, porque el único valor que tenemos en nuestra época es dar, pero recibir, o sea, no, yo soy valioso porque doy, porque soy el proveedor, pero cuando me toca estar del otro lado, de depender del otro, de ser cuidado del otro, entonces es como indignante y la gente sufre por eso. Entonces, ir cambiando este paradigma, ¿no? Esta ideología de decir, a ver, algún día lo vamos a necesitar y soy tan valioso cuando daba que cuando necesito. Claro. Oye, qué interesante, qué importante los comentarios que aquí estamos leyendo, las preguntas mismas que nos van haciendo, pues van dando crédito de lo interesante y lo importante que es lo que nos estás compartiendo. Entonces, pues para nosotros el objetivo es fomentar estos espacios para que las personas sepan que esto existe ya desde hace tiempo, que aquí en Aguascalientes el doctor Eugenio lo hace, tú lo haces allá en Querétaro, ¿sí? Con estos talleres que estás implementando ya desde hace tiempo, que son para cualquier tipo de persona. El único requisito es estar enfermo o prepararse para la enfermedad que va a llegar próxima o cuidar a alguien, ¿sí? O Es decir, cuidando a alguien, ajá. Cualquier persona puede tomar tus talleres. Platícanos cuándo es, cómo va a estar, cómo se pueden contactar las personas que nos están viendo en vivo y las que nos van a seguir viendo en el largo de los días. Sí, bueno, mira, la verdad es que este taller realmente ha sido una inspiración y una necesidad personal, porque cuando tú visitas a un enfermo en casa y ves a la familia, pues la verdad, aparte de, o sea, tienes a tu equipo, pero hay veces que no está tu equipo contigo, entonces la tienes que hacer como de todo, o sea, la verdad es que se necesita un equipo. Sí tengo mi equipo, pero a veces alguno no está disponible o sí, ¿no? Entonces, pues hay que educar a la familia, porque realmente somos un equipo. Si ellos saben cómo cuidar, la verdad es que facilitan mucho trabajo. Ellos, la angustia se reduce porque saben cómo hacer las cosas. Sé que si, tengo unos medicamentos, ¿no? Y estos son los de emergencia. Y ya sabemos cómo poner
organizar tus medicamentos, ¿no? Llevar una bitácora de medicamentos con horario, que si alguien me va a relevar en mi turno, como a lo mejor yo soy la hija y le toca a mi otra hermana cuidar a mi padre o a mi madre, saber cómo llevar la bitácora como le hacen las enfermeras, ¿no? Pues ya se lo di, entonces cómo marcar por turnos, a la mañana, ya sé, entonces no nos hacemos bolas con los medicamentos, cómo tomar signos vitales, eso es súper importante, les enseñamos en el taller, que es del 13 al 15 de noviembre, cómo tomar los signos vitales, que hoy por hoy contamos con aparatitos que son muy fácil de tomarlos, cómo llevar la bitácora, y entonces así cuando está pasando algo, le hablo al doctor, ¿no? ¿Sabe qué? Que los márgenes que usted me indicó, pues esto salió menos o esto salió de más, entonces a mí ya me va dando una pauta, ¿no? Entonces la verdad es muy ágil, ¿no? La atención, entonces vamos como un pasito adelante. No voy a esperar a que pase algo trágico para decir, China, córrele al hospital, ¿no? Pues lo que yo pueda hacer en casa, lo hacemos en casa, ¿no? Ya sé si requiero ir a verlo, o si a lo mejor no sabes que, mira, el medicamento que te dije, pónselo así, pónselo así, van a saber inyectar, a saber administrar algunos medicamentos, otras opciones que tenemos que ya al final de la vida es muy sencillo de hacer y que lo pueden hacer el cuidador primario, la familia, que es la vía subcutánea para pasar medicamentos cuando ya no tenemos una venita permeable, cuando ya no podemos poner un suero por vena, y que a lo mejor el paciente ya no puede tragar las pastillas, pues tenemos una vía subcutánea que es una bendición de verdad tenerla a la mano. Todo eso ustedes lo van a aprender del 13 al 15 de noviembre, gracias, y va a ser el taller en línea. Entonces van a aprender esto y van a aprender los síndromes que digo que acompañan en estas fallas de comunicación familiar, también el autocuidado del cuidado primario. En fin, vamos a tratar de tocar varios temas de diferentes disciplinas en forma muy general, obviamente, pero para que ustedes más o menos ya tengan una idea. Entonces les vamos a dar todas esas herramientas, test, evaluaciones, para que ustedes mismos los puedan tener, ¿no? El grado de dependencia de su enfermo, la escala de Sarit, que es para ver la sobrecarga del cuidador, en fin, y cómo pedir ayuda, a quién pedirle ayuda, ¿no? Entonces, la verdad es que el conocimiento ayuda a aliviar el sufrimiento, de verdad, porque son cosas simples que ustedes pueden aprender y van a estar menos angustiados, ¿no? Hasta eso, ¿no? De que, se le acabó el suero y entonces no llega la enfermera y ¿cómo le hago para cambiárselo? Es tan fácil, pero bueno, ustedes van a aprender, ¿no? Cómo cambiar un suero, el goteo, ¿no? Cómo estar pendiente del goteo, si le tengo que administrar un medicamento dentro de la venoclisis, ¿no? De donde está pasando el suero. Digamos, estas son las partes técnicas que son muy sencillas, muy simples, que ustedes van a aprender en el curso, y también parte del acompañamiento logoterapéutico. ¿Cómo hacerle para mantener la dignidad, que mi paciente sienta que es digno? Ajá. Que eso de estar postrado en la cama y depender de cuidados no lo indigna, ¿no? Clásico. Ay, no, esa vida es indigna de vivirse. Lo escuchamos muchas veces porque lo vemos con otros ojos. Fincamos la dignidad en la productividad, en la utilidad. Pero cuando tú te das cuenta que hay una dignidad ontológica que tiene que ver con lo valioso del ser persona y cómo poder favorecer esa dignidad, pues también esas herramientas las van a aprender, digamos, de manera general en este taller, y que eso yo lo he podido ir descubriendo a partir de las bases de la logoterapia y de ponerlo en práctica con mis pacientes. Así es de que es muy interesante porque sí, como bien lo dice Carlos, no está escrito, creo que tengo mucha chamba porque tengo que trabajarlo muy bien, pero la verdad es que los recursos de la logoterapia en trabajar la dignidad del paciente para que realmente lo sienta él, para que la familia y quienes acompañamos vivamos lo que es la dignidad de la persona. No es teoría, es práctica, pues eso lo vamos a aprender allí también. No, pues te queremos agradecer mucho
hora pasadita que nos has regalado. Ay, gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Y ¿saben qué? Si las personas que están ahorita conectadas, si están interesadas en este taller y ahora sí que por la oportunidad que nos da IPSE de estar compartiendo este conocimiento, miren, el taller completo que es 3 días en línea, de 13 al 15 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde vamos a ver la teoría. Y luego tenemos la práctica. La práctica es solamente un día. Yo sé que hay personas que a lo mejor no se puedan trasladar a la práctica, pero bueno, igual veremos la forma de transmitirlo por Zoom para la gente que esté practicando, para que más o menos lo vean y ya después lo podemos ver. Pero, digamos, para las personas que nos acompañan de IPSE, 1,500 pesos cuesta el taller completo, completito, o sea, la teoría y la práctica. Para IPSE lo vamos a dejar en 1,000 pesos. Entonces, si ustedes hablan y dicen los nombres de nuestros maestros que dirigen IPSE y que nos siguieron aquí en esta charla, todo el taller completo va a quedar en 1,000 pesos. La práctica es solamente un día, la pueden tomar en el Hospital Santa Rosa de Viterbo, que está en Querétaro, y es de 4 de la tarde a 8 de la noche, es solamente un día de práctica, o bien si quieren venir a Tequisquiapan y conocer nuestro hermoso, bello pueblo mágico, ese es el 22 de noviembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así es de que si quieren toda la información, ahí se queda mi teléfono, me pueden mandar un WhatsApp, a veces estoy ocupada, así es de que no me llamen, mejor mándenme un mensajito. Ya escuché en IPSE, me interesa el taller y entonces yo le mando toda la información. No, pues te agradecemos mucho y ahora sí que es una oportunidad, las oportunidades se toman porque es este descuento que ni siquiera lo habíamos platicado, no. También me sorprende, ¿sí? Y es en serio, para los que nos están viendo, no es algo que se haya acordado, lo está decidiendo en este momento la doctora, y yo creo que es bueno aprovecharlo. Ojalá los que nos vieron en vivo o los que nos van a estar viendo en la transmisión, pues lo tomen en cuenta, se organicen, estamos todavía varios días para poderse organizar y poderlo tomar, que se pongan directamente en contacto con ella. Nosotros solamente estamos dando a conocer a personas valiosas y de valor que creemos que solamente falta eso, ser vínculo, conectar. Y miren, les presentamos a la doctora Xochitl, que está haciendo una labor magnífica allá en Querétaro, ¿sí? En toda la zona con todo esto. Yo, que también me dedico a la logoterapia, pues por medio de una red a la que pertenecemos, nos vamos enterando, ¿sí? Pero remotamente, si no es por estos medios que decidimos conectarnos, no nos enteramos de lo mucho que se está haciendo. Entonces, muchas felicidades, doctora, por tu labor, por el desempeño que estás haciendo, por la trayectoria de trabajo y de servicio que tienes, y queremos decirte pues que aquí en IPSE eres muy bienvenida para... Igualmente, mi papá, ustedes. Agradezco muchísimo todo esto. Gracias, maestra Marisol. Gracias, maestro Carlos, por el espacio. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Doctor Eugenio, nos queda un encuentro. La verdad es que me encantaría conocer Aguascalientes y pues, conocerlos a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias doctora Xochitl, y pues bueno, este video se va a quedar cargado en nuestra plataforma, en nuestra página, entonces si gustan compartirlo con alguien que no lo haya visto, pues también lo van a poder compartir. Y pues de verdad, muchísimas gracias a todos y gracias doctora, gracias Carlos. Muy agradecidos, doctora. Muy bonita noche, sí, muchas gracias. Gracias, bonita noche. Gracias. Bye. Gracias por acompañarnos.